Buen día, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Saluditos. Buen Buen día, día, buen profe. día. Buenos días. Con ganas, preséntense. Buenos días, profe. Buenos días. Nostalgias vividas, mis noches sin ti, las que guardan recuerdos de ti. Amores que se pierden en la eternidad, que guardan los secretos. Ya colgó. Ya. Buenos días a todos, señoritas jóvenes. Vamos a comenzar con lo que es la clase del día de hoy. Como ya saben, el tema es bastante amplio, es por eso que lo hemos ido subdividiendo en diferentes partes. El día de hoy en sí nos tocaría lo que son los accidentes del verbo en el tiempo, ¿sí? Pero para eso vamos a recordar siempre un poco de lo que hemos hecho anteriormente, ya que es bueno eh, memorizar también lo que son estas estructuras, estos accidentes del verbo, para sobre todo poder entender esta parte de lo que es el accidente del verbo, del modo de tiempo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, señoritas y jóvenes? Sí, Ya, Sí, profe. Sí, ok, profe. yes. Entendido. ya. Comenzaremos entonces. ¿Quién es el lorito que está ahí? Ya, está bien, chicos. Por favor, quiero escuchar la clase. Ya dijimos que el verbo eh, es lo que hace a alguien, dijimos, ¿no? Hace, dice, piensa o sucede a alguien, a una persona podría ser, ¿no? En este caso. Estudiar, dijimos, reír, razonar, preguntar, hablar, conversar, caer o ayudar. También hemos mencionado que son expresa los estados de la naturaleza, como en este caso es llover, oscurecer, tronar, relampaguear, ventear, ventiscar, nevar y helar. También hemos mencionado que la estructura del verbo se divide en dos partes. Hemos dicho que el verbo es una palabra con estructura bimembre de raíz o lexema, la primera parte, y la otra parte es la desinencia o morfema. Aquí vamos a ver un poco más ya separado lo que son los ejemplos. Por decir, raíz o lexema de amar, am simplemente. Y el morfema es ar. Y el verbo completo, amar. Entonces, de esa forma, hemos visto también que esta estructura se va dividiendo, hemos dicho, ¿no? Vuelvo a repetir, en raíz o lexema, o desinencia o morfema. También hemos visto lo que es los accidentes del verbo, que son diferentes. Uno, lo que es el modo, persona, número, tiempo, aspecto y voz. Ya hemos visto los modos, mejor dicho, hemos visto lo que son personas, números, hemos visto lo que son los tiempos, los modos, y ahora vamos a ver lo que son los tiempos, ¿no? Imagínense, todavía nos va a faltar los accidentes del verbo de voz y de aspecto. Entonces nos falta mucho todavía. Pasamos al siguiente. Los accidentes del verbo, hemos dicho que del número hay dos en la lengua castellana. Yo, tú, él, ella, ¿no? Estos son los singulares.
y luego vienen los plurales. Los plurales tenemos nosotros, ustedes, ellos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, señoritas jóvenes, ¿alguna vez o en el anterior año tal vez les han enseñado lo que es el caso de vosotros? ¿Han escuchado? Sí, No, profe. Sí, Ya, Sí. sí, no me ya, recuerdo. ya. Hágame Algunos recordar, sí, algunos no. por Vosotros favor. es como también ustedes, ¿no? Vosotros, o sea, ustedes, vosotros. Pero la cuestión en la lengua castellana, la que hablamos en Latinoamérica, no utilizamos este vosotros, ¿no? No utilizamos en su gran mayoría, más lo utilizan en lo que es la región de España. Esa parte es simplemente para recalcarles, para que ustedes conozcan. También en la parte de Argentina se habla mucho con lo que es vos, ¿no? Vos es una expresión también que ellos utilizan. Entonces, en diferentes regiones de la Tierra vamos a encontrar diferentes maneras también de lo que son estos accidentes del verbo. En caso de España, ellos utilizan lo que es vosotros y en caso de Argentina también utilizan lo que es vos. Pero eso no va a cambiar mucho respecto a lo que nosotros hablamos, porque por lo menos en Oruro hablamos un acento neutro, el cual, digamos, nos entienden en todos los países de Latinoamérica y los países que hablan español. Eso solo como recordatorio. Luego tenemos los accidentes del verbo de persona, que son tres, nos dice, ¿no? Primera persona, segunda persona y tercera persona. Y dentro de esto se subdividen, dijimos, y tenemos las siguientes personas, primera de plural, segunda de plural y tercera de plural. Si ustedes están avanzando inglés, también esto les va a servir entender, porque en el inglés igual se utiliza lo que es los accidentes del verbo, que es el verbo y todo lo que estamos avanzando, pero en inglés seguramente les van a enseñar. Luego tenemos el accidente del verbo. Nos dice que el modo da cuenta de la actitud. Dijimos, ¿no? En este caso hemos hablado del indicativo. Esto del indicativo se refiere a que son hechos reales o que se tienen por ciertos. Eso hemos visto también, ¿no? Es en este caso el accidente del verbo modo, el indicativo. Luego hemos visto el imperativo, el cual hemos dicho que expresa una orden, ¿no? Que es, en este caso, siempre se van a recordar del jefe, ¿no? Que siempre ordena. Entonces, se van a recordar del modo imperativo. También hemos hablado del modo subjuntivo. El modo subjuntivo expresa, dijimos, aquello que podría ser posible, aquello que deseamos nosotros o de lo que dudamos. Luego también hemos hablado de la estructura del verbo regular. En este caso, dijimos que los verbos regulares solo se modifica el morfema, solo se toca el morfema, solo se trabaja el morfema. En cambio, la raíz o el lexema no se toca en lo que es un verbo regular. Luego hemos hablado de los verbos regulares. Aquí hay unos cuantos ejemplos, dijimos, si ustedes tenían la tarea de buscar otros ejemplos de verbos regulares. Luego hemos visto el verbo del modo infinitivo. El modo infinitivo del verbo dijimos que está en su estado natural, o sea que no está conjugado. En este caso es la forma natural del verbo y no puede conjugarse, dice, ¿no? Siempre se van a recordar de eso, el modo infinitivo. Como en este caso, aprender, jugar, comprar, están en su modo infinitivo. Luego hemos hablado también del modo del verbo, en este caso el gerundio. Del gerundio solo tenemos que recordar que expresa, dijimos, un tiempo en el presente, pero un tiempo que se acaba, que no es permanente. Y hemos dicho que para las terminaciones de ar debemos utilizar ando, ¿no? Y para las terminaciones de ir debemos utilizar yendo. Eso simplemente les hago recuerdo.
Luego también hemos visto la estructura del verbo irregular. En el verbo irregular dijimos que se puede modificar tanto la raíz o lexema como la desinencia y el morfema. Si recordamos, el verbo regular solo se tocaba esta segunda parte, la desinencia o morfema. Pero en este caso, de los verbos irregulares se puede tocar ambas partes, tanto la raíz o lexema como la desinencia o morfema. También hemos visto ejemplos de los que son los verbos irregulares. Igual tenían la tarea ustedes de buscar más ejemplos de verbos irregulares. Dijimos también que existen diferentes grupos por los cuales se forman los verbos irregulares. Y finalmente hemos hablado del accidente del verbo, del modo participio, que hemos dicho que era por regla general que se forma añadiendo ado o ido a la raíz de los verbos, aunque también existen participios irregulares, dijimos, que terminan en to, en so y en cho, por ejemplo, abierto, dicho, impreso. Ahora, con todo esto, recapitulando un poco de lo que hemos avanzado, vamos a avanzar lo que son los tiempos de forma del accidente del verbo en lo que es el tiempo. En lo que es el tiempo, por favor atiendan, señoritas jóvenes, existen 3 tiempos, ¿ya? Como en todo. Por ejemplo, en historia o en ciencias sociales también han avanzado que existe un presente, que existe un pasado, que se llama historia, ¿verdad? Y un futuro. Igual en lenguaje tenemos un presente, tenemos un pasado, en este caso se le llama pasado o pretérito, que significa lo mismo. Pretérito significa pasado, no se vayan a confundir. Y luego tenemos futuro. Entonces, lo que nos dice es que en el presente es el tiempo que indica lo que ocurre ahora mismo. El presente es lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no es cierto? Luego tenemos el pasado. Es el tiempo pasado que indica lo ocurrido antes, ayer, ¿no? Etcétera. Porque puede ser el año pasado, puede ser ayer, puede ser hace un minuto, hace un segundo. Porque lo que he dicho del presente en este momento ya ha sido pasado, ¿no? Entonces ya ha pasado. Vuelvo a repetir entonces. Presente, pasado o pretérito, que significa lo mismo. Pasado significa pretérito. Y luego tenemos el futuro. El futuro es aquello que indica lo que va a ocurrir luego, ¿no? Mañana, después, al año. Puede ser dentro de una hora, dentro de, qué sé yo, de una semana. Entonces debemos recordar eso nosotros, que existen 3 tiempos: el presente, el pasado o pretérito y el futuro, ¿no? En este caso, los ejemplos de las gráficas o de los dibujos están, ¿no? Presente, está un joven. El pasado, cuando ese joven era niño. Y el futuro, cuando ese joven va a ser anciano. Entonces, eso para que ustedes un poco más puedan ir recordando. Vayan apagando sus micrófonos, por favor. Hay un ruido de fondo. Ya, ahora sí, un poquito más de explicación, pero en este caso es un poco más complicado. Tal vez un poquito más saturado está esto, ¿ya? La imagen. Como les he dicho, vamos a ver simplemente el accidente del verbo en tiempo indicativo. Si recordamos, hemos mencionado que había indicativo, había subjuntivo y había imperativo, ¿no ven? Hemos hablado de esos tres modos hace rato, les he hecho recuerdo. Pero en este caso solo vamos a hablar del indicativo, ¿sí? Solo del indicativo. Y en este caso, del simple, nos dice. Entonces vamos a avanzar hoy día, accidente del verbo del tiempo indicativo simple, ¿ya? En este caso, vamos a comenzar con el presente. El presente nos dice, expresa una acción que ocurre ahora, en la actualidad, que son hechos que se tienen por cierto. Entonces, eso es el modo
del tiempo indicativo. En este caso, ¿cómo se conjuga en el presente? Vamos a tomar el verbo cantar. Dice, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ellos, ellas, ustedes cantan. De esto no se van a fijar mucho, estas de formas de asumir. Lo van a tener en su PDF ustedes. Aquí les voy a mostrar cómo está en el PDF. El PDF que ya les he pasado hace tiempo. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí está. También es lo mismo, pero simplemente que el otro está en el PowerPoint. Aquí está también, ¿no? Él, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ellas aman. Es lo mismo que está aquí. Entonces, vuelvo a repetir. En el presente, en el tiempo indicativo simple, nos dice, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ellos, ellas, ustedes cantan. El ejemplo, ella canta con el corazón, ¿no? ¿Cómo está cantando ella? Está cantando muy fervientemente, ¿no? O sea, con fervor está cantando. Entonces eso se llama cantar con el corazón. Ella canta con el corazón. Aquellas aves cantan por las mañanas. Entonces lo que dice aquí, ¿no? Expresa una oración que ocurre ahora. ¿Qué está haciendo ella en este momento? Ella canta con el corazón. Y nos dice, son hechos que se tienen por cierto. Es cierto, ¿verdad? Que las aves cantan por las mañanas. Todos cuando nos levantamos escuchamos, ¿no? Que las aves cantan. Entonces es algo que se tiene por cierto. ¿Se entiende, señoritas jóvenes? ¿Algo? ¿Se entiende mucho? ¿Poco? Se entiende. Se Está bien. entiende. ¿Seguro? Se entiende, profe. Ok. 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 Ya. A ver, luego tenemos del tiempo indicativo simple. Después del presente vamos a retroceder al pasado. En el tiempo indicativo simple, pasado, tenemos dos, pretérito simple y pretérito imperfecto. Aquí vamos a hacer, a ver, ¿dónde están? Mayra Quiroga. ¿Está en la clase Mayra Quiroga? Sí, profe, presente. Ya. ¿Qué es el pretérito, hemos dicho? Mayra. ¿Qué era el pretérito, Mayra? Ya, a ver, otra persona. Lisette Atanasio, ¿está? Sí, profe. ¿Qué es el pretérito, señorita? Ya creo que no hay respuesta. A ver, alguien que quiera responder. ¿Qué es el pretérito? Profe, yo. Profe, Ya. Profe, el pretérito ¿cómo se llama? Es el tiempo que no ha terminado y ese mayormente está en el pasado. Sí, está en el pasado. Es el tiempo inconcluso. Ya, No ha cerca. terminado la acción. Ya, solo el pretérito, solo la palabra pretérito es el pasado. Luego ya existen variaciones de pretérito, pero solo la palabra pretérito es el pasado. Eso quiero que se pongan en cuenta, ¿ya? Vamos Ya, a ver en profe. este momento qué tipos de pretérito existen. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces podría llamarse pretérito o pasado simple también, ¿no? En este caso. El pretérito simple nos dice que expresa una acción puntual que ya terminó. O sea, que terminó y que no va a haber otra vez. No hay. Entonces, para eso tenemos la conjugación de cantar en el pasado simple, que es yo canté, tú cantaste, él cantó,
nosotros cantamos, ellos, ellas, ustedes cantaron. Por ejemplo, la niña cantó en carnavales, ¿no? La niña cantó en carnavales. Esta niña ha cantado en carnavales, pero ya no va a cantar. O sea que es una acción puntual que ya ha terminado, ¿no? Ya no va a poder. Por eso aquí está este signo de que ya no va a poder cantar, porque ya cantó en carnavales. Y carnavales ya ha pasado. Ya no hay carnavales. No es carnavales todo el año, ¿no ve? Entonces, eso tenemos que recordar. Vuelvo a repetir. Pretérito simple expresa una acción puntual que ya terminó. Ejemplo, la niña cantó en carnavales. Vamos a ir al pretérito imperfecto, ¿no? Aquí hay otro, pretérito imperfecto. Nos dice que expresa una acción que terminó y que tenía una duración en el tiempo pasado o bien ocurría con frecuencia en el pasado, que tenía una duración y que se realizaba con frecuencia. Su conjugación tenemos aquí. Yo cantaba, tú cantabas, él cantaba, nosotros cantábamos, ellos, ellas, ustedes cantaban. Por ejemplo aquí, de niños cantábamos villancicos en Navidad, ¿no? Tiene una duración, dice, ¿no? Y que ocurría con frecuencia. Cuando son niños chiquitos, ¿no? Cantaban lo que eran los villancicos, ¿verdad? Entonces es algo que sucedía antes, los niños cantábamos villancicos en Navidad y expresa un tiempo. Por eso está esto aquí. A ver, fíjense estos puntitos. Lo voy a hacer un poco de zoom. O sea que en el tiempo pasado solo ocupaba un espacio, dice. ¿Sí? Eso quiero que se den cuenta. Vuelvo a repetir. Pretérito imperfecto tiene una duración en el pasado y que ocurría con frecuencia. Eso es lo más resaltante de este cuadro. Entonces, por eso estamos dando el ejemplo. De niños cantábamos villancicos en Navidad. O sea que todas las Navidades los niños cantaban villancicos. O podría ser otro ejemplo, ¿no? En el caso de pedir, los niños pedíamos dulces en Halloween, podría ser, ¿no? O en este caso podría ser, los niños rezábamos en época de Todos Santos. O sea que en esa época los niños siempre rezaban en época de Todos Santos. Eso quiere decir que expresa una duración en todo el pasado. No sé si me estoy dejando entender, señoritas jóvenes. O vuelvo a repetir esta parte. Se Para entendió, mí se profe. entiende, profe. Se entendió. Ya, a ver, Jesús, Ángel, ¿se entiende? Sí, profe, se entendió. Ya. Ok, entonces chicos, vamos a ver entonces del pasado. En el pasado del tiempo indicativo simple solo existen dos: pretérito simple, pretérito imperfecto. Vamos a pasar a lo que es el futuro. De eso, En lo- profe, hartos ahí, ¿no? En el futuro, en el tiempo indicativo simple, solo tenemos uno, en el simple. Dice que expresa una acción que aún no ha ocurrido, pero que va a ocurrir en una posterioridad. Su conjugación: yo cantaré, tú cantarás, él cantará, nosotros cantaremos, ellos, ellas, ustedes cantarán. El ejemplo: las ancianas cantarán en el día del adulto mayor. O sea que es algo, dice, una acción que aún no ha ocurrido, pero va a ocurrir en una posterioridad, o sea, en un futuro va a ocurrir esta acción. ¿Qué acción? Que las ancianas cantarán en el día del adulto mayor. Entonces, en el presente y el futuro, digamos que es lo más sencillo y un poquito más complejo en lo que es el pretérito simple,
y en el pretérito imperfecto. Entonces, vuelvo a repetirles. ¿Para qué estamos avanzando esto? Para aprender a escribir. Cuando nosotros escribimos, tenemos que escribir con pasado, presente y futuro, ¿no? Por eso también estamos tomando estas medidas. También nos sirve para repasar lo que es ortografía. Fíjense, la ortografía no simplemente se sabe cuando uno aprende lo que es las reglas de ortografía, sino también cuando uno ve, lee y repite. En este caso, fíjense, canté está con acento, ¿no? En la E. Cantó también tiene acento. Cantaste, ¿con qué? Está con la S, ¿no? Entonces, todo eso ustedes tienen que ir fijándose al momento de escribir, porque después de avanzar este tema, estas palabras que están aquí, yo ya no las voy a considerar cuando ustedes se equivoquen en su cuaderno. Automáticamente me van a repetir 100 veces cada palabra que se vayan equivocando. De estas palabras que estamos viendo, que ustedes ya están viendo, que están conociendo, no pueden volverse a equivocar, ¿ya? Entonces, para eso estamos aprendiendo. Sobre todo, para que ustedes puedan aprender lo que es, vuelvo a repetir, ortografía y para que aprendan a escribir. Ya, tenemos unos cuantos minutos más. Como siempre les vuelvo a preguntar, ¿tienen clases de inglés la siguiente hora? No, No, creo. profe. Ya, entonces lo voy a cortar en este momento la transmisión y voy a volver a empezar otra para explicar este del tiempo indicativo compuesto, ¿no? Que aquí hay otras cosas ya. ¿Sí? En este momento entonces lo corto y se vuelven a unir, por favor, todos los que están, todos los que estamos, Está ¿sí? bien, profe. Ya, Ya, profe. ok, nos vemos en un ratito. Ya, profe, Hasta ya. la próxima. Adiós.